sin ninguna dificultad. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. En estas sesiones vamos a abordar el tema de ecuaciones, tanto lineales como cuadráticas. Y desde ya, pues un saludo a aquellos que ya a partir del chat, pues nos están diciendo desde dónde vienen. Ahí ya podemos leer que hay, pues desde Livingston. Y si usted nos quiere mencionar por medio del chat desde dónde viene, excelente, porque eso nos da como que la razón hasta dónde estamos llegando, ¿no? Mientras usted hace eso por medio del chat, déjeme mencionarle que también dentro de este curso vamos a tener la oportunidad de utilizar algunos recursos tecnológicos que Casio ofrece directamente a cada uno de los docentes. Gracias a aquellos que ya nos están escribiendo. Saludos desde acá de la capital, desde Zona 7, desde Guastatoya, desde Morales y Zabal, desde Huehuetenango, desde Suchitepeques. Qué bueno tenerlos dentro de este espacio virtual, desde Nevac, Quiché, excelente. De hecho, pues a inicios de octubre vamos a estar por allá por Zacualpa, Quiché. Vamos a estar en un congreso, el segundo congreso de matemática educativa. Por allá vamos a estar, donde pues vamos a estar utilizando estos recursos que el día de hoy vamos también a mostrar. Volviendo a mencionar, gracias desde San Marcos, ahí nos acaban de escribir, excelente. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a utilizar unos recursos. Déjeme mencionarle que nosotros pues generalmente hemos venido trabajando con una calculadora como esta. Tal vez algunos la han conocido. La línea Classwiz, que generalmente es la FX 570 o 991 LAX. De hecho, de esta calculadora, tal vez más de alguno la conoce o tal vez alguno la tiene también en su poder. Si hay alguno que ha conocido esta calculadora, me gustaría también si pudiera escribirlo en el chat, si la conoce o si no la conoce también, porque también este es un medio para conocer un recurso como este. Déjeme mencionarle que este recurso generalmente, que es el que veníamos trabajando en el tiempo de pandemia, ahora viene actualizado. Ahora viene una nueva presentación, que es la FX 570 LACW, que viene con funciones más avanzadas que esta que acabo de mencionar. Entonces ahí tenemos las dos calculadoras que nos ayudan para poder realizar esto. Como vamos a utilizar estos recursos, pues lo vamos a hacer desde un entorno. Y el entorno que generalmente vamos a utilizar es el llamado ClassPad.net, que los docentes lo pueden utilizar como un recurso, como una herramienta para el desarrollo de actividades matemáticas, que es el que voy a emplear precisamente para la resolución de algunos temas que voy a tratar durante el curso. Para ello, pues voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a iniciar precisamente con este entorno. Valerie, ¿se mira mi pantalla? Disculpe que le pregunte. Sí, se ve. Ok, gracias, muy amable. Entonces vamos a iniciar nuestro curso y el día de hoy vamos a iniciar con el primer tema, ecuaciones lineales. Y usted se puede dar cuenta que yo estoy utilizando el entorno de ClassPad.net que me favorece para poder realizar mis diferentes actividades. Entonces, en ese sentido, pues yo puedo utilizarlo como un aliado. Voy a ingresar al primer tema, ecuaciones lineales. Y para ello, pues vamos a ver unos conceptos que nos pueden facilitar el desarrollo de estas actividades. Usted puede darse cuenta
es una herramienta muy amigable que le puede funcionar a usted como docente. Y se va a dar cuenta de las ventajas a lo largo del desarrollo de este primer tema que vamos a realizar. Entonces, en este sentido, vamos a iniciar el tema de ecuaciones. Entonces, en primer lugar, tendría que dar pues algunas razones de este tema que vamos a ver a continuación. Pero antes de entrar en materia, quisiera mostrarles este entorno, que es el que vamos a utilizar. Usted se puede dar cuenta que aquí tengo una barra de herramientas que me van a servir para desarrollar mi curso, pero una herramienta que voy a utilizar va a ser el emulador de la calculadora que yo le había mostrado. De hecho, en este entorno aparecen diversos emuladores que usted puede utilizar. Y para ello yo voy a utilizar específicamente la calculadora FX 570 991 LACW, que es precisamente esto que mira usted en pantalla. Entonces, una de las ventajas que tiene este recurso es de que yo puedo venir y tener una ventana amplia para mejor visualización de los cálculos que yo pueda realizar. Adicional a ello, usted puede observar que tiene diversos modos, pero están en inglés. Entonces, para ello, yo voy a ingresar y voy a configurar. Voy a configurar algunos aspectos. Se dio cuenta que estaban radianes. Voy a configurar para que pueda estar en grado sexagesimal, pero todavía aparecen los enunciados en inglés. Voy a ingresar acá a las configuraciones del sistema y usted se puede dar cuenta que aparece lenguaje. Y en el lenguaje voy a cambiar al español. Y ya se puede dar cuenta que ya puedo estar en español. Y ya puedo ver una serie de configuraciones que yo puedo hacer dentro de esta calculadora. Desde la configuración de entrada y salida, de cómo ingreso los valores y cómo me va a dar el resultado, la situación que yo pueda colocar, puedo realizar configuraciones de unidades angulares, formatos de números, simbologías de ingeniería, resultados de fracción. Puedo tener como fracción impropia o un resultado en mixto. Puedo trabajar números complejos, el resultado en forma rectangular o en forma polar. Puedo tener separador digital y esas son como que las configuraciones básicas. Pero ¿qué nos interesa poder analizar? Los modos de cálculo. Y usted se puede dar cuenta que específicamente hay un modo de cálculo que se llama ecuación, que es el que vamos a estar abordando durante este curso. ¿Y qué puedo encontrar en este modo? Puedo desarrollar sistemas de ecuaciones lineales desde 2 incógnitas hasta 4 incógnitas, pero también puedo resolver ecuaciones polinómicas de grado 2 hasta grado 4 y puedo resolver ecuaciones lineales de primer grado, que es donde voy a trabajar precisamente en este primer apartado. Quise mostrarle este recurso. ¿Por qué razón? Porque el emulador se utiliza cuando usted puede crear una cuenta en el entorno llamado ClassPad.net. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a ubicar precisamente acá, me vengo directamente a un buscador y voy a colocar ClassPad.net. Inmediatamente me aparece y vengo a este primer apartado y aquí me tengo que registrar. La cuenta usted la hace de manera gratuita. Usted viene y accede a este entorno
que estoy utilizando. Pero también le tengo que mencionar algo. Para poder utilizar este emulador, usted necesita una licencia. ¿Qué quiere decir? Tiene que adquirir una licencia para poder activar, porque en la cuenta gratuita solo le aparecen todas estas herramientas, pero no le aparece activado para poder acceder al emulador. Pero lo que nos interesa es de que usted pueda acceder a esta herramienta. O sea, nuestro interés es de que usted tenga herramienta que la pueda utilizar y que le sirva en el salón de clase. Entonces, este entorno, porque usted está en este curso, le estoy mostrando un código QR. Si usted lo puede escanear más adelante cuando ya tenga la grabación, o si tiene un teléfono y lo puede escanear, lo va a dirigir específicamente al sitio para Guatemala del sitio CTM. ¿Y qué significa CTM? Casio Teacher Members. O sea, quiere decir que usted va a ser parte de los miembros de los profesores de Casio. ¿Y qué beneficio le va a dar? Que le vamos a dar una licencia gratuita por un año para que usted pueda acceder al emulador. Mire, esos son beneficios que le estamos brindando a los que nos están acompañando en este curso. Escanéelo, llene los datos que aparecen en el registro, automáticamente le va a llegar un correo electrónico, unos pasos para que usted pueda obtener una licencia de manera gratuita. Ese es uno de los beneficios que nosotros queremos darle a usted que está participando con nosotros. ¿Cómo utilizar estos recursos? Ya con esa licencia, usted puede acceder sin ninguna dificultad a este entorno y a este recurso que le estoy mostrando en este momento, ¿no? Entonces, mencionado eso, le dejo un minutito más para que usted pueda escanear y en esta primera parte, si usted tiene alguna pregunta, pues la puede hacer por el chat y si está claro, pues también me puede decir por el chat, está todo claro para que podamos iniciar formalmente nuestro curso. Bueno, si no tiene computadora ni otro celular. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer, le vamos a mandar este código QR y si yo puedo acceder por el enlace, ahí ya se lo acaban de colocar, ahí está el enlace. Muchas gracias, José. Ahí está el enlace en el chat. Si fuesen tan amables, tenemos también un grupo de WhatsApp, si lo pueden compartir. Tal vez Valerie me puede hacer el favor o la licenciada Catherine de enviarme eso al grupo de WhatsApp directamente para que podamos nosotros acceder a este enlace. Este es el enlace. Ya aquí ya lo descargaron. Muchas gracias. Muy amables por ese aspecto colaborativo. Ya nos lo compartieron también en el grupo de WhatsApp. Excelente. Muchas gracias, licenciada Catherine. Y pues ahí ya tenemos. Lo puede hacer por medio del escaneo del código QR o lo puede hacer por medio del enlace que ya se los compartieron directamente en el chat de Zoom o en el chat del grupo en WhatsApp. Bueno, comencemos pues. Vamos a iniciar ya directamente con nuestra primera sesión y vamos a abordar precisamente el tema de ecuaciones. Cuando nosotros hablamos de una
ecuación. Y es importante porque definitivamente cuando nosotros hablamos de una ecuación, nos estamos refiriendo a una igualdad en la que hay una o varias cantidades desconocidas llamadas incógnitas y que solo se verifican o es verdadera para determinados valores de las incógnitas. Entonces, podríamos mencionar que una ecuación es una igualdad. Eso lo tengo que tener muy presente. Y algo muy importante, en la que hay una o varias cantidades. Podríamos mencionar, hay una o varias cantidades. Desconocidas. Por eso, más adelante, nos vamos a dar cuenta que hay ecuaciones lineales de una incógnita, ecuaciones lineales de dos incógnitas. Entonces quiere decir que esas cantidades desconocidas, pues nosotros las llamamos, vamos a apuntarlo aquí, llamadas incógnitas. Llamadas incógnitas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto solo se verifica para los determinados valores de las incógnitas. Eso sí es muy importante que yo lo determine. Como por ejemplo, si yo colocara 5x más 2 igual a 17. Quiere decir que esta igualdad solo puede cumplirse para un valor determinado de la X. Y ese valor determinado que cumple la igualdad, ¿alguien me puede decir qué valor tiene que tener la X para que esa igualdad se pueda cumplir? Me lo puede escribir por el chat. Es 3. Excelente, excelente. Entonces, quiere decir que en este caso la incógnita tendría el único valor de 3. Quiere decir que esta ecuación, que es una igualdad entre 5x más 2 y 17, solo puede verificarse para x igual a 3. Para x igual a 3. Entonces yo ya puedo hacer la sustitución del valor de x, que en este caso es 3. Yo podría colocar acá 5, aquí es 3. Y hacer el procedimiento. 5 por 3 es 15, más 2. Y entonces puedo verificar que 17 es igual a 17. Entonces acabo de cumplir lo que acababa de mencionar. Una ecuación es una igualdad en la que hay una o varias cantidades desconocidas llamadas incógnitas y que solo se verifica o es verdadera para determinados valores de la incógnita. En este ejemplo se verifica para x igual a 3. En una ecuación, o sea, en esta ecuación, ¿por qué es una igualdad? Porque esta incógnita solo puede verificarse para este valor que acabo de mencionar. Ahora, como estamos dando algunos conceptos, pues también voy a dar el concepto de lo que sería igualdad. Porque mencionamos que ecuación es una igualdad, pero ¿qué es una igualdad?
La igualdad es la expresión de dos cantidades o expresiones algebraicas que tienen el mismo valor. Podríamos decir acá, es la expresión, para que ya tenga usted como que estos datos. Es importante tener conceptos, porque a veces cuando no tenemos conceptos y solo vamos al procedimiento mecánico, el concepto nos ayuda mucho más adelante cuando tenemos que analizar diversos problemas. Igualdad es la expresión de que dos cantidades o expresiones algebraicas tienen el mismo valor. Tienen el mismo valor. Entonces, usted se puede dar cuenta, así como tenía este ejemplo, 5x más 2 es igual a 17. ¿Qué nos está diciendo? Esta igualdad nos está diciendo que tengo este miembro del lado izquierdo que es igual al miembro del lado derecho. Y tienen el mismo valor, pero esto es posible cuando yo encuentro el valor de la incógnita. Y para encontrar el valor de la incógnita, tendría que hacer un procedimiento algebraico, alguna actividad matemática que me pueda resolver y llegar a la conclusión de esta igualdad. También más adelante, pues nos podemos topar con otro criterio, que es el de identidad. Y cuando hablamos de identidad, pues la identidad también es una igualdad. Ojo, se recuerda, habíamos mencionado que ecuación es una igualdad, pero también podemos mencionar, ojo, eso es importante, también podemos mencionar que la identidad es una igualdad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ecuación e identidad? Si las dos también son igualdades. En el caso de la identidad, es una igualdad que se verifica. Que se verifica para cualquier valor. Ojo, para cualquier valor. Se recuerda, en el caso de la ecuación, solo responde a los valores de las incógnitas. Pero en el caso de la identidad, es una igualdad que se verifica para cualquier valor. Por ejemplo, cuando yo tengo esta expresión. A menos B elevado al cuadrado. Esto es igual a que yo coloque esto. Pero también es igual a que yo coloque esto. Entonces, si se puede dar cuenta, esto es una identidad. ¿Por qué razón? Porque los valores A y B pueden ser cualquiera. Pero a diferencia de la ecuación, solo responde a los valores de las incógnitas para que la igualdad se cumpla. Entonces, ya puede ver la diferencia entre ecuación y la diferencia entre identidad. ¿Preguntas hasta este momento? Ok, excelente.
Cualquier dudita, pues me la van haciendo, ahí pueden escribir por el chat. Está la licenciada Catherine Larios o de igual manera Valerie Castro, quien van a estar atentas a cualquier pregunta. Bueno, como vamos en el aspecto de las ecuaciones, porque nuestro tema es ese, el tema de las ecuaciones, lo que buscamos es de que quede todo esto claro. Por ejemplo, si yo pusiera este ejemplo 3x más 2 es igual a x más 6. Entonces, características. Entonces, yo puedo notar que esta es una ecuación porque tengo dos incógnitas, que en este caso serían la misma literal x. Pero, ¿qué quiero dar a identificar acá? Que una ecuación, aparte de ser una igualdad, tengo el primer miembro y aquí tengo el segundo miembro. Siempre los voy a leer de izquierda a derecha. Entonces, en una ecuación tengo el primer miembro del lado izquierdo y el segundo miembro del lado derecho, separados por la igualdad. Eso es importante, separados por la igualdad. Cuando nosotros hablamos de términos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Son cada una de las cantidades que están conectadas por los signos más o menos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo vamos a apuntar con otro colorcito. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un término, miren. Eso es un término. Entonces, quiere decir que el primer miembro tiene dos términos, 3x y 2, y están separados por el signo más. El segundo miembro también tiene dos términos, separados por el signo más. Entonces, para que nos demos cuenta los elementos que va a tener la ecuación. Entonces, una ecuación que es una igualdad, que generalmente esa ecuación, pues, existen varias cantidades desconocidas llamadas incógnitas, va a tener un primer miembro separado por la igualdad del segundo miembro. Cada miembro tiene términos que están separados por los signos más o menos. Ahora, sigamos. Perdón, que aquí tengo que dar un poquito estos criterios teóricos, conceptuales, porque son importantísimos al momento de resolver. También me voy a encontrar con algunas clases de ecuaciones. Y cuando hablamos de clases de ecuaciones, me puedo dar cuenta que voy a encontrarme con ecuaciones numéricas. Y cuando yo hablo de ecuaciones numéricas, son ese tipo de ecuaciones que no tienen más letras que las incógnitas, donde la única letra puede ser la X, la Y o la Z, pero existe una sola vez, como por ejemplo 4x menos 5 igual x más 4. Esa es una ecuación numérica. ¿Por qué razón? Porque solo aparece la literal x. Para que vayamos conociendo los tipos de ecuaciones.
Luego aparecen las ecuaciones literales. Y cuando hablamos de una ecuación literal, es aquella ecuación que además de la incógnita X, Y o Z, tiene otras letras. Quiere decir que aparecen más letras que generalmente utilizamos, como por ejemplo, 3X más 2A, que es igual a 5B más BX. Ahí tenemos una ecuación literal. ¿Por qué razón? Porque aparte de la literal X, que son comúnmente como las conocemos, aparecen las letras A y B. Bueno, de hecho, cuando nosotros estudiamos ecuaciones, usted se recordará, un famoso libro que utilizamos nosotros fue el álgebra de Baldor. ¿Quién no utilizó el álgebra de Baldor en los inicios de su enseñanza matemática? Y el álgebra de Baldor nos decía que nosotros podíamos utilizar como incógnitas las últimas letras del alfabeto, X, Y o Z. Eso era lo que decía en algún momento el álgebra de Baldor. O sea, si usted se recordará, ahí generalmente ya me está mencionando un emoticón, ¿no? Y es cierto, así decía el álgebra de Baldor, ¿no? Pero de hecho, cuando ya hacemos el tratamiento de ecuaciones, pues la literal es el valor desconocido que yo tengo que encontrar. Entonces, tenemos las ecuaciones numéricas donde solo aparece una incógnita, puede ser X, puede ser Y o puede ser Z. Las ecuaciones literales, aparte de las incógnitas, aparecen otras letras. Pero también tengo ecuaciones enteras. ¿Y cuáles son las ecuaciones enteras? Son las que no tienen denominadores. ¿Qué quiere decir? Que no tienen fracciones, por decirlo de una manera. Entonces, un ejemplo de ecuación entera son las dos primeras que mencioné, la ecuación numérica y la ecuación literal. Esas son ecuaciones enteras. ¿Por qué razón? Porque no tienen denominadores. Entonces, ¿cómo se llamarían las ecuaciones que sí tienen denominadores? En este caso se llamarían ecuaciones fraccionarias. Y ahí es donde viene el dolor de cabeza para muchos. Trabajar con fracciones. Para muchos es fácil trabajar con enteros, pero cuando hablamos de trabajar con fracciones, ahí viene un aspecto que a muchos no les gusta trabajar con las fracciones. Pues no sé cuál será el motivo o tuvieron una mala experiencia al momento del aprendizaje de las fracciones, pero pues hoy vamos a ver algunas de estas, ¿no? Un ejemplo de una ecuación fraccionaria sería 3x dividido 2, 6x dividido 5, 5 más x a la quinta. Y ahí tenemos una ecuación fraccionaria. Ya se puede dar cuenta, ya tenemos denominadores. Y ya el tratamiento para la resolución de ella, pues generalmente se llama así. También algo muy importante que tengo que mencionar, se llaman ecuaciones lineales o de primer grado a una igualdad planteada que involucra la presencia de una o más incógnitas que solo están elevadas a la primera potencia. Eso sí lo tenemos que tener muy presente. Vuelvo a repetir, se llama ecuación lineal o ecuación de primer grado a la igualdad planteada que involucra la presencia de una o más incógnitas que están elevadas a la primera potencia. ¿Qué quiere decir? Que el exponente que tienen las incógnitas es exponente 1. Si tuviera un exponente 2, esas ya serían de grado 2. Entonces, tomarlo muy en cuenta para que yo ya pueda resolver eso. Entonces, lo voy a dejar acá.
se llama ecuación lineal o, perdón. Ecuación lineal o ecuación de primer grado cuando la incógnita o incógnitas están elevadas a la primera potencia. Y acá precisamente tenemos que mencionar que las soluciones de la ecuación, ojo, la solución de la ecuación se llama raíz. O si son varias, raíces. Entonces es importante que también sepamos cómo se llama la solución. Cuando yo soluciono una ecuación, lo que estoy encontrando es la raíz de la ecuación. Si es una ecuación lineal, una sola raíz. Si es una ecuación de segundo grado cuadrática, serían dos raíces. Entonces, para que yo ya pueda ir conociendo algunos criterios. Y por último, que es algo que sí quiero dejar muy en claro, es el tema llamado transposición de términos. ¿Y qué quiere decir eso de transposición de términos? Yo no sé cuando usted ha abordado este tema. Ojo, escuche bien lo que voy a decir. Que a veces tenemos una ecuación de la siguiente manera. Por ejemplo, 5x menos 2 igual a 8. 5x menos 2 igual a 8. Una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque tengo la incógnita elevada a la primera potencia. Una igualdad, primer miembro, segundo miembro, términos separados por el signo menos, y acá solo tengo un término, que también le puedo llamar término independiente. Pero ¿qué es lo que hemos dicho en algún momento? Vamos a resolver esa ecuación. Y resolver la ecuación significa que debemos de encontrar la solución de la ecuación. Y esa solución, se recuerda que habíamos dicho que se llama raíz. Y la raíz va a ser el valor que tiene la incógnita. Entonces, ¿qué hemos dicho? Necesito dejar sola la X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitar ese menos 2. Entonces, pasemos el menos 2 al otro lado. ¿Y cómo lo voy a pasar? Con una operación inversa. Si aquí es negativo, lo voy a pasar al otro lado como positivo. Pasémoslo al otro lado como positivo. Y fíjese algo. Ese lenguaje no es matemático. Y lo voy a regañar. Si usted lo ha dicho más de alguna vez. Ese lenguaje no es matemático. Eso no sé quién se lo inventó. Y no sé quién inventó esa forma de resolver ecuaciones. Pasémoslo al otro lado. Si es menos, es más. Si es más, es menos. Si está multiplicando, ahora dividir. Si está dividiendo, ahora multiplicar. Eso no es así. Alguien me va a decir la ley de signos. La ley de signos no existe.
Es algo que alguien se inventó por ahí para poder trabajar algunos signos invertidos. La manera correcta de poder resolver una ecuación se llama transposición de términos. ¿Qué significa la transposición de términos? En una ecuación, usted sabe que hay una igualdad. ¿Qué quiere decir? Que tiene un primer miembro y tiene un segundo miembro. Que el primer miembro tiene términos que están separados por los signos más o menos. Pero en este caso, el segundo miembro solo tiene el término independiente. Pero ¿qué puedo hacer con una ecuación? Yo la puedo tratar. ¿Qué significa eso? Que yo puedo efectuar matemáticamente operaciones para poder encontrar la raíz de la ecuación. ¿Y qué significa eso? Que lo que yo haga en el primer término para mantener la igualdad, lo tengo que hacer en el segundo término. Vuelvo a repetir, lo que haga en el primer término para mantener la igualdad, lo hago en el segundo término. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero realizar? Quiero encontrar la raíz X o el valor de la incógnita X. ¿Qué tengo que hacer? Hacer un tratamiento de tal manera que efectúe operaciones que me puedan quitar este valor. De manera coloquial se lo estoy diciendo. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda tener un 0 con menos 2? 5x menos 2. ¿Cómo es posible para que yo pueda tener el 0? Un más 2. Pero si yo estoy sumando un 2 al primer término, para mantener la igualdad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar más 2 al segundo miembro. Entonces, en este caso, menos 2 más 2 es 0. Entonces ya me quedaría 5x igual 8 más 2. Aquí me daría 10. Entonces yo ya acabo de realizar un procedimiento para que yo pueda realizar esta actividad. Exactamente, para que no se pierda la igualdad. ¿Qué quiere decir? Para no alterar los valores. Si yo hago algo en un miembro, también lo tengo que hacer en otro, porque si no lo hago, estoy alterando la igualdad. Exactamente. Muchas gracias, maestro. Ahora, lo que a mí me interesa es dejar esto, ¿no? Y si se dio cuenta, yo no dije, voy a pasar al más 2. Yo no hice eso. Estoy haciendo un procedimiento matemático para poder hacer eso. Entonces, ahora, ¿cómo es posible para poder tener el 1 acá? Para eso voy a multiplicar por un quinto. Pero si estoy multiplicando por un quinto, el primer miembro, para mantener la igualdad, voy a multiplicar por un quinto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Un quinto multiplicado por 5x me daría 5 quintos de x. Igual, 10 por un quinto me daría 10 quintos. Entonces, procedo. 5 dividido 5 es 1. Eso sería x. 10 quintos es igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Acabo de encontrar el valor de la incógnita. Y la incógnita vale 2. La raíz de esta ecuación es 2. Entonces, ya se puede dar cuenta que hemos efectuado la solución de una ecuación de primer grado. Y acabo de explicarle transposición de términos. En ningún momento dije yo, aquí tengo menos 2, lo paso al otro lado con más 2. Aquí tengo 5x, lo paso al otro lado, dividir. Yo no dije eso.
Entonces, en ese sentido, estoy enseñando una manera correcta de resolver una ecuación. Esa manera lo tienen que saber los jóvenes. Lamentablemente no saben. Y cuando les hablamos de este tema, transposición de términos, ¿y eso qué es? Nos dicen. Entonces, responsabilidad nuestra es que nosotros podamos enseñarles. Claro, ya la práctica de esto me hace que omita ciertos procedimientos. Ya la práctica. Pero mientras voy en el proceso, pues es importante que yo refuerce estos temas, ¿no? Eso es importantísimo a la hora de que yo pueda resolver algunos detalles de esta naturaleza. Voy a poner otro ejemplo, porque igual los ejemplos nos ayudan de mucho. Digamos que tengo 5x igual a 2a menos b, a 2a menos b. Entonces, usted se puede dar cuenta que en este caso hay varios aspectos que yo puedo encontrar. Quiero encontrar, por ejemplo, el valor de X. Entonces, vamos como que a empezar a trabajar algunos aspectos como para poder desarrollar algunas incógnitas. Y aquí quiero mencionar algunos parámetros también, como para ir como que reflexionando algunas ideas que me puedan iluminar algunos aspectos, como por ejemplo, si yo quisiera despejar 2a, usted necesariamente tiene que llevar a 0 menos b. Y llevar a 0 menos b, esto es posible únicamente con más b. Pero si yo estoy sumando más b, quiere decir que en el otro miembro tendría que hacer lo mismo, más b. Entonces, aquí ya me quedaría como 2a y automáticamente yo tendría que 2a es igual a 5x más b. Entonces, ya se puede dar cuenta cómo vamos resolviendo en este parámetro. Ahora, si yo quisiera despejar x, que es mi objetivo, en este caso tendría que seguir argumentando, porque aquí volvería a este punto. Y entonces son parámetros como que para que yo pueda entender cómo estoy trabajando la transposición, porque aquí me quedaría como 5x, aquí ya tengo el más b, para llevarlo a 0, aquí sería menos b. Esto es igual a 2a y aquí estaría el menos b. Entonces, si se da cuenta, esto es de ida y venida, porque aquí ya vengo yo y ya tengo 5x igual a 2a menos b. Entonces, quiere decir que ahí está la flexibilidad que puede tener las ecuaciones. Una característica o una propiedad que tienen, la flexibilidad que puedo tener entre un miembro y el otro miembro, para que yo pueda ejecutar alguno de estos aspectos. Bueno, espero que estos conceptos, lo quise hacer muy breve, lo más breve posible, del aspecto teórico que debe de tener el concepto de ecuaciones para que yo ya pueda ingresar a lo que venimos. ¿Cómo resolvemos estas ecuaciones? ¿Cómo yo puedo trabajarlas directamente? Por ejemplo, aquí tengo estos planteamientos. Tengo esta primera ecuación. 5x, perdón. Entonces tengo esta primera ecuación. 5x más 6, que va a ser igual a 10x más 5. Entonces, con el criterio anteriormente mencionado, yo puedo empezar a trabajar. O sea, eso es lo que a mí me interesa. Empezar
a despejar. Un criterio que también tengo que mencionar, tratemos la manera que la incógnita usted siempre la trabaje con signo positivo. Eso sería como un tips, trabajarlo con el signo positivo. No estoy diciendo que no se pueda trabajar con el signo negativo, claro que sí se puede, pero el detalle es que los negativos en cierta manera pues llevan un procedimiento y a veces se nos puede olvidar colocar un signo y cambia totalmente toda la respuesta. Entonces, en este caso, pues yo tendría acá, voy a tratar la manera de trabajar este 10x acá y por transposición de términos, el 5x ubicarlo en el segundo miembro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este 5 que está acá, lo voy a llevar a 0. Pero para llevarlo a 0, quiere decir 10x más 5. Esto tendría que ser menos 5. Esto tiene que ser menos 5. Exactamente, 5x es igual a 2ab. Excelente. Pero si yo estoy colocando este menos 5 acá, quiere decir que en el primer miembro tendría que colocar 5x más 6 y para no alterar la igualdad tendría que poner el menos 5. Entonces quiere decir que aquí tendría, aquí estaría 0, 10x y aquí me quedaría como 5x, 6 menos 5, aquí me quedaría más 1. Entonces ya puedo yo tener este aspecto. Excelente. Y hay algunos que ya encontraron este resultado. Ahora, en este caso, tengo que ubicar por transposición, me quedaría multiplicar a 5x por 1/5 más 1, pero como estoy multiplicando 1/5 en el primer término, en el segundo término también lo tengo que hacer. Entonces me quedaría 5 por 1, 5 y 5/5 es 1. Entonces me quedaría x más 1. En este caso me quedaría acá igual a 10x, que en este caso me quedaría aquí. 10x por 1 sería 10x dividido 5, ¿no? Entonces me quedaría 10/5 de x, así como lo venimos trabajando acá. Entonces, ahora vengo yo aquí y me quedaría 10 dividido x sería 10 dividido 5, me quedaría 2x. En este caso, ¿no? 2x. Y aquí ya me quedaría directamente este valor que tenemos acá, que sería x más 1, que tengo en este aspecto por acá. Como para que vayamos detallando en este aspecto y lo podamos ir como que ubicando en algún punto. Aunque permítanme acá, aquí tenemos un pequeño detalle y quisiera corregirlo. Lo voy a borrar. Aquí tenemos un error. Y estuvo bueno que lo haya visto. ¿Y saben por qué? Voy a borrar todo esto aquí. Porque no estoy multiplicando desde acá. Voy a borrar esto de aquí. Y yo creo que hay algunos que ya se dieron cuenta directamente, ¿no? Y eso es importante porque de esa manera nosotros vamos viendo estos detalles. Ahí está. Entonces, en este caso, ya acá en el chat, exacto, acá, miren pues, si se dan cuenta, aquí yo estoy sumando 5x más 1
y aquí tengo 10x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta x que está acá, este 5x que está sumando, lo voy a llevar al 0. ¿Y cómo lo puedo llevar a 0? 5x con menos 5x más 1. Pero si estoy restando 5x, entonces quiere decir que 10x en el segundo miembro lo voy a restar. Entonces aquí me daría 0 y aquí me da 1. Y entonces aquí me daría 10x menos 5x, me daría 5x. Acá, aquí es donde yo ya vengo y multiplico con un quinto. Y aquí en este otro multiplico con un quinto. Esto me daría 1 por un quinto. 5x por 1, 5x. Dividido 5 me daría x. Quiere decir que el valor de la raíz es un quinto. Y ahí acabo de encontrar directamente la raíz de esto que acabo de mencionar. Ojo, esto es importante. Pudimos verificar acá el error porque estábamos multiplicando, pero nos dábamos cuenta que aquí estoy sumando 5x más 1. Entonces, si quiero trasladar por transposición de términos al segundo miembro, hice este procedimiento. 5x menos 5x, llevé a 0 en el primer miembro, pero como estoy restando en el primer miembro, lo tengo que hacer en el segundo. Y ahí ya pude realizar sin ninguna dificultad este procedimiento. Importante, situaciones que nos pueden pasar al momento de resolver. Podemos efectuar algún procedimiento de manera equívoca. Siguiendo con este otro parámetro, acá podemos ver que tenemos otra ecuación lineal de primer grado porque todas las variables o incógnitas están al exponente 1, a la potencia 1. Y usted puede darse cuenta que esta es una ecuación literal. ¿Por qué razón? Porque solo tiene la x. Exacto. Ahí está, 5x. Acá, precisamente acá, ¿ve? Esta, x. Esta otra x, esta está de más. Habría que borrarla. Ahí hay un error aquí. Esta x. Está mal escrito ahí. Ahí está, ¿no? Ya para poder verificar. Ahí está. Ya se pueden dar cuenta. Era 5x porque veníamos de este menos 5 que teníamos en el segundo miembro y coloqué este menos 5x para no alterar la igualdad. Ese era el detalle. Muchas gracias por ese detallito. Ya borramos ahí. Vamos a esta otra expresión. Aquí ya tenemos signos de agrupación, se puede dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, tendría que suprimir signos de agrupación. Entonces, en este caso, tendría que suprimir 3x y voy a suprimir el paréntesis que tengo acá. Quiere decir que está afectado por este signo menos. Entonces, este signo menos afecta lo que está en el interior del paréntesis. Y para suprimir el paréntesis, me quedaría menos x y menos 3. Ahí acabo de suprimir. Entonces, quiere decir que afecta a este signo y afecta a este signo. Y esto me quedaría igual a 8x, pero este signo pues no altera en nada el interior de lo que está dentro del paréntesis. Entonces puedo suprimir y me quedaría menos 5x y menos 9. Y acabo de suprimir sin ninguna dificultad. Acá puedo simplificar términos semejantes y me doy cuenta que tengo menos 5x y menos x. Términos semejantes. Me daría menos 6x. Menos 3. Adentro del corchete. 8x.
Ah, bueno, aquí puedo suprimir. Voy a borrar acá. Y estoy borrando. Entonces aquí ya me quedaría 8x menos 5x, 3x, menos 9. Ahí acabo de suprimir. Se puede dar cuenta que puedo suprimir el corchete. 3x, este signo más no altera en nada el corchete. Entonces me quedaría menos 6x menos 3 igual 3x menos 9. Ahora, yo me puedo dar cuenta que aquí puedo reducir y me quedaría 3x menos 6x, me quedaría como menos 3x menos 3 y en este caso me quedaría 3x menos 9. Puedo utilizar transposición de términos. ¿Qué quiere decir eso? Que este menos 3 acá, para llevarlo a 0, más 3x. Pero si aquí estoy sumando 3x, quiere decir que en el otro término también voy a sumar 3x. Entonces aquí sería 0, aquí me daría menos 3 y aquí sería 6x menos 9. Pero en este caso voy a llevar a 0 menos 9. Esto sería más 9. Como estoy sumando en el segundo término, voy a sumar, en este caso, en el primer miembro. Esto me quedaría 9 menos 3, me daría 6. Igual, esto sería 0, 6x. Y aquí, por consiguiente, voy a multiplicar por un sexto, pero por ende, aquí también voy a multiplicar por un sexto. 6x dividido 6 me daría x y 6 por un sexto me daría 1. Y ahí acabo de resolver esta ecuación, donde me dice que x es igual a 1. La raíz de esta ecuación automáticamente me da, pues, 1. Ahora, esto que está acá, generalmente yo lo puedo resolver con un recurso. O sea, eso es importante. O sea, los recursos que yo puedo utilizar. Esta es una manera algorítmica, pero ¿cómo puedo resolver esto que acabo de efectuar con este recurso? O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Para ello, me voy a ubicar precisamente en esta calculadora y se puede dar cuenta que voy a utilizar un modo. ¿Se recuerda? El modo de ecuación. Y voy a resolver esta primera ecuación que resolví. ¿Y cuál era esa primera ecuación? Se da cuenta que tengo sistema de ecuaciones lineales, tengo ecuación polinómica y puedo resolver. Me voy a ir a resolver. Y ahí me dice ingrese la ecuación. Y la primera ecuación que yo tenía era, lo voy a apuntar acá, 5x más 6 igual 10x más 5. Esa era la primera ecuación que yo tenía. 5x más 6 igual 10x más 5. Donde usted se recordará que el valor de la raíz de esa ecuación me ha dado un quinto. Entonces, cuando yo ingreso esto a la calculadora, solo le voy a dar x igual y me está pidiendo que coloque un valor real.
un valor real, 1, puede ser cualquier valor, le doy OK y ahora voy a ejecutar. Y ya se puede dar cuenta que tengo el valor de esa ecuación. X es igual a 0.2, que es equivalente a un quinto. O sea, un quinto es igual a 0.2. Entonces, si se da cuenta, tengo un recurso que me puede facilitar la verificación de lo que estoy resolviendo. Y esto es novedoso. ¿Por qué razón? Porque hay herramientas que me pueden facilitar la resolución de una ecuación lineal. ¿Se recuerda de la segunda? Ingresar ecuación. La segunda era 3x más, bueno, como aquí no puedo diferenciar corchetes, puedo usar paréntesis, o sea, paréntesis entre paréntesis. Menos 5x menos, abrimos un paréntesis, x más 3, cerramos el paréntesis y cerramos otro paréntesis porque era el corchete, igual a 8x más, abrimos un paréntesis, menos 5x menos 9 y cerramos el paréntesis. Y ya se da cuenta que ahí tenemos la siguiente expresión. Y se recuerda que el valor de esa raíz era 1. Entonces, vuelvo a colocar un valor real. Yo siempre coloco 1, valor real. Y ahora voy a ejecutar. Y ya se puede dar cuenta que ahí tenemos la verificación. Quiere decir que el valor de la raíz es 1. Y acabo de utilizar un recurso que me puede, bueno, que puede ser como una herramienta, un aliado a las diferentes actividades que yo puedo desarrollar en este entorno. Pero adicional a eso, ¿qué también me puede facilitar? Puedo hacer una captura de pantalla. Ahí está, miren, ya hice la captura de pantalla en la parte de abajo y esta la puedo copiar y la puedo llevar a un documento de Word como para poder hacer una evidencia de lo que yo estoy realizando. Al mismo tiempo, pues esto también tiene una como secuencia de teclas. ¿Qué quiere decir una secuencia de teclas? Que yo puedo colocar todos los valores que acabo de registrar, como por ejemplo, hagamos la ecuación anterior, la primera. Si se da cuenta, ya puedo ver aquí que ya se está registrando, ¿no? Lo que estoy tecleando. 5x más 6 igual a 10x más 5. Y le doy igual. Y ya se puede dar cuenta que todos los teclazos que yo doy para que me dé el resultado. Entonces, esto me facilita en cierta manera que yo pueda, y miren, lo puedo hacer más grande o puedo hacer más pequeño dependiendo lo que yo tengo. Y ahí tengo una secuencia de teclas que me facilitan la interpretación de lo que yo estoy resolviendo para hacerlo sin ninguna dificultad y yo puedo trabajarlo pues de una manera sencilla, sin mayores complicaciones. Esa es la ventaja que me puede dar. Por ejemplo, también puedo, mire, y quiero resolver esta acá, porque esta es bastante interesante. ¿Por qué razón? Porque se va a dar cuenta que voy a poner una ecuación fraccionaria. ¿Será que una calculadora puede hacer fracciones o ecuaciones fraccionarias? Por ejemplo, voy a colocar 2x y voy a poner 3x menos 4 menos 2 igual a 0.
Y ahí tengo una ecuación fraccionaria. Bueno, en el caso de las fracciones, recuérdese que tenemos que conseguir un denominador en común. ¿Qué quiere decir? Un denominador en común entre el término 2x dividido 3x menos 4 y menos 2. Entonces ahí habría un denominador en común o un factor que en algún momento me pueda simplificar. Pero ¿será que yo puedo resolver aquí esto? Vamos a ver qué tal. Voy a probar. Pongamos 1 y ejecutemos. Ahí va la calculadora. Está procesando. Ay, me dio que la raíz es 2. Miren, en cierta manera me está dando un resultado, es 2. Bueno, hay ciertas fracciones que sí puedo resolver y eso es interesante. ¿Por qué razón? Porque de ello me vengo yo para acá. Precisamente aquí, precisamente tengo esto que usted puede notar. Y aquí tengo precisamente eso, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo resuelvo eso, ¿qué me está diciendo? Yo tengo un denominador en común. De hecho, aquí tengo un denominador, todo número entero tiene 1 como denominador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el denominador en común es 3x menos 4 entre el denominador 1 y 3x menos 4. Entonces, quiere decir que el máximo común divisor común divisor MCD sería 3x menos 4. ¿Y qué quiere decir ese 3x menos 4? Quiere decir que voy a multiplicar ese 3x menos 4 por esta expresión en el primer miembro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a multiplicar 3x menos 4 por 2x dividido 3x menos 4 menos 2 por 3x menos 4. Y esto es igual a 0. Entonces quiere decir que aquí anulo esto y aquí me quedaría 2x y aquí me quedaría menos 6x más 8 igual a 0. Entonces ya tengo esos datos. Aquí vengo y voy a términos semejantes, los voy a disminuir. 2x menos 6x me quedaría menos 4x más 8 es igual a 0. Entonces quiere decir que por transposición de términos, ojo, por transposición de términos, voy a pasar este menos 8. Entonces me quedaría menos 4x más 8 menos 8 y del otro lado sería menos 8. Aquí me daría 0, menos 4x igual a menos 8. Multiplicamos por 1/4 y multiplicamos por 1/4. Entonces aquí me quedaría automáticamente menos x y aquí me quedaría menos 8 por 1/4, menos 8/4, menos 2, donde x es igual a 2, por el hecho de que tengo signos negativos en ambos miembros. Bueno, de hecho, esto sí tiene una explicación y esto sí lo quiero mencionar. Quiero terminar con esto. De hecho, este signo negativo es de menos 1 y x igual a menos 2. Entonces quiere decir que
Por transposición sería en este caso sería por 1 dividido 1, para que yo pudiera entender en algún momento, pues, cómo estamos desarrollando estos aspectos, para que ya lo pudiéramos notar y cómo de una u otra manera, pues, podemos trabajarlo por transposición de términos, para que yo tuviera directamente la raíz 2. O sea, esos son aspectos que de una u otra manera, pues nosotros lo podemos identificar como para que vayamos viendo en este valor, que en este caso sería menos 1, 1, y aquí multiplicaría por menos 1, 1. Aquí ya me quedaría como X y aquí me quedaría como 2. Entonces, como para que tuviéramos ese criterio de lo que habíamos hecho en la calculadora, ¿no? Entonces, de ahí teníamos el valor de 2. Muy bien, aquí tengo otros datos. Miren, tengo estas ecuaciones. Las voy a compartir ahí al grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan desarrollar. Y ahí en el grupo de WhatsApp, ustedes sin ninguna dificultad, pues pudieran efectuarlas y ir practicando directamente lo que serían las ecuaciones lineales. Dejo este espacio, si hubiera alguna pregunta, alguna consulta acerca de lo que acabamos de exponer acá, y pues prácticamente pues poderle resolver antes de terminar esta primera sesión. Ahí estamos a la orden, no tengan pena. Solo hice esto como una captura de esta pizarra porque ahí van directamente estas tres expresiones para que las puedan ir desarrollando. Muy bien, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Maestro, disculpe, en lo que ellos hacen saber ahí sus dudas y también sus Claro. comentarios, yo solo les quiero siempre compartir un enlace para la asistencia, entonces se los voy a colocar acá, acá a través del chat de la sesión. Entonces ahí para que ellos puedan llenarlo con sus datos correctos, ¿verdad? Recuérdense que en la última sesión pues siempre se comparte un enlace que ese automáticamente les va a generar su constancia. Hoy es solo de asistencia, hoy no les va a generar constancia, ¿verdad? Sino que en la última sesión es donde les genera su constancia. De igual forma, maestros, siempre muy agradecidas con este aprendizaje que usted les está dando a todas estas personas que se conectan. Hoy tenemos muy bonita población, hoy hay 33 según el dato contándonos a nosotros, ¿verdad? El dato de la sesión, hay un muy bonito número de conectados y pues eso lo alegra a uno, ¿verdad? Que estén interesados en el curso. Entonces, muy agradecidas, maestro, con el espacio que usted nos da en estos sábados, porque es difícil encontrar a alguien que explique la matemática como usted la explica, ¿verdad? Yo siempre admiro la forma en que usted la comparte en este medio con nosotros y muchas gracias, maestro. No tenga pena, ahí estamos para apoyarles. Y sin ninguna dificultad, pues vamos a seguirles, pues, colaborando sin ninguna dificultad. Entonces, ahí les dieron un enlace para la asistencia. La otra semana, pues, vamos a trabajar ya otro tema. Y no tengan pena, si tienen dudas
en la otra sesión, pues podemos apartar unos minutos para resolver algunas dudas y ir abordando directamente. Ya por medio del grupo de WhatsApp voy a compartir la imagen donde aparecen las 3 ecuaciones para que pueda resolver sin ninguna dificultad y las pueda tratar y las podamos compartir ya directamente pues la otra semana, ¿no? Entonces, si no hubiera pues alguna otra Solamente, preguntita, perdón. solamente agradecerle, Lick, por todo lo que nos ha enseñado, porque realmente es una forma sencilla en que usted lo hace. Realmente está comprensible y, y si alguien no ha entendido, pues con esto que usted ha explicado, creo que lo entendemos mejor. Muchas Gracias gracias. por esto que usted está haciendo con nosotros. A la orden. Ahí estamos. Muchas gracias, maestro. Ahí estamos a la orden. De igual manera, pues ahí vamos a estar en sintonía. Estén pendientes porque ya en el transcurso de la semana les van a publicar el video de esta grabación para que ya lo tengan ahí a la mano, ¿no?